tardes. Vamos a proceder a la sesión plenaria del Pleno Ordinario de día 26 de octubre de 2017, siendo las 19 horas. Con el orden del día que tenemos notificado y conforme al mismo, el punto número 1, aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias de fecha 21 de agosto de 2017, minuta número 8, acuerdos a adoptar en cuanto a su aprobación. ¿Alguna apreciación, alguna indicación? Aprobamos por unanimidad. ¿Vale? Expedientes de la Comisión de Régimen Interno, el 2.1, expediente administrativo para la solicitud de una solicitud de transmisión de licencia municipal número 32 de la que es titular a favor de doña Macarena Pérez Pérez, titular del permiso municipal número 1744. Acuerdos a adoptar. La Comisión Informativa de Régimen Interior, por unanimidad de sus miembros asistentes y presentes, eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Única, renunciar al ejercicio del derecho de tanteo sobre la transmisión de la licencia municipal número 32, realizada por su titular, don Wadel Gilbert Miller Sandoval, a favor de doña Macarena Pérez Pérez, titular del permiso municipal de conducción 1744. ¿Alguna intervención al respecto? Águeda tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Simplemente para motivar el voto de nuestro grupo, que va a ser favorable, va a ser voto sí, y para no intervenir en el resto de los puntos que tratamos de lo mismo, es decir, de transmisión de licencia municipal de autotaxi, tanto en el 2.1, 2.2 como el 2.3, que son expedientes de la misma índole, de transmisión de licencia municipal de autotaxi, obviamente entre titulares diferentes, pero que el voto de nuestro grupo va a ser el mismo en cada uno de estos puntos. Gracias. Muchísimas gracias. Procedemos en este caso, si no hay intervenciones al respecto, a la votación. Sí. Expediente 2.2, también una transmisión de licencia municipal, en este caso, permiso municipal de conducción 1754, acuerdos a adoptar a favor de doña Raquel Chinea Navarro. El Interior, por unanimidad de sus miembros asistentes y presentes, eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Única, renunciar al ejercicio de derecho de tanteo sobre la transmisión de la licencia municipal 118, realizada por su titular, don José Antonio Flores Melián, a favor de doña Raquel Chinea Navarro, titular del permiso municipal de conducción 1754. Procedemos en este caso a la votación, si no hay intervenciones. Expediente administrativo también de la misma índole para el titular del permiso de conducción 1721, acuerdo a adoptar en cuanto a su titular, don Óscar Chinea Navarro. La Comisión Informativa de Régimen Interior, por unanimidad de sus miembros asistentes y presentes, eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Única, renunciar al ejercicio del derecho de tanteo sobre la transmisión de la licencia municipal número 43, realizada por su titular, don Diego Vargas Alayón, a favor de don Óscar Chinea Navarro, titular del permiso municipal de conducción 1721. Procedemos a la votación. Sí. 2.4, expediente en virtud de la aprobación del permiso de retribuido para las empleadas gestantes, acuerdos a adoptar a la aprobación del permiso retribuido para dichas empleadas. La Comisión Informativa de Régimen Interior, por mayoría de sus miembros asistentes y presentes, con los votos favorables del Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos por Arona y Grupo Coalición Canaria y la abstención del Grupo Popular, eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta. Primero, ratificar el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos de fecha 7 de septiembre del 2017 relativo a la aprobación de un permiso retribuido para las empleadas gestantes a partir del día 1 de la semana 37 de embarazo y hasta la fecha de parto, y en los supuestos de gestación múltiple desde el primer día de la semana 35 hasta la fecha de parto. Segundo, disponer el registro de depósito y publicación del acuerdo que se adopte. Y tercero, notificar el acuerdo que se adopte a la representación sindical a los efectos oportunos.
¿Alguna intervención al respecto en este punto? Águeda tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. En la comisión informativa el voto del Partido Popular fue el de la abstención para poder leer los informes y ver en profundidad el expediente. Nuestro voto hoy en el Pleno va a ser el voto del sí, voto favorable, teniendo en cuenta que es una propuesta de la Mesa General de Negociación, que los informes son favorables y también con la propuesta que hicimos a la concejala de Recursos Humanos, que nos comentó que ya se estaba teniendo en cuenta para que todas estas medidas que se toman con respecto al personal funcionario, pues también en la medida de lo posible se haga extensible al personal de los diferentes patronatos. Gracias. Bueno, supone mejoras en la definición y la cobertura de la acción social de los trabajadores de este ayuntamiento y, por lo tanto, mejoras en distintos apartados, y era un punto que estaba pendiente de traer este pleno, se dijo en el extraordinario, y bueno, incorporado, pues ya damos por cerrados esos acuerdos con las distintas negociaciones hechas por en este caso por la mesa negociadora correspondiente. Sí. Pasamos al apartado, en este caso, de Urbanismo y Medio Ambiente, el expediente 3.1, que es la aprobación de la ordenanza reguladora de la ocupación y utilización del dominio público. Acuerdos a adoptar en cuanto a una aprobación de una disposición especial en la misma. La Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, por mayoría de sus miembros asistentes y presentes, con los votos favorables del Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos por Arona, la abstención del Grupo Popular y Coalición Canaria, eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta. Primero, proceder a la aprobación inicial de la nueva disposición especial a introducir en la ordenanza reguladora de la utilización y ocupación del dominio público municipal de Arona. Segundo, someter dicho texto a información pública y audiencia de los interesados por un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Tercero, resolver todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo de información pública y proceder a su aprobación definitiva por el Pleno. En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Cuarto, comunicar dicho acuerdo a la Administración del Estado, a la Comunidad Autónoma de Canarias, transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la comunicación. El acuerdo y nueva disposición especial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. La nueva disposición especial entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta sería una disposición especial, concretamente la tercera, que es la que ahora nos lleva a este acuerdo. ¿Alguna intervención al respecto? José, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues en primer lugar, disculpar a la compañera Lourdes, que por motivos de salud no puede acompañarnos en la tarde de hoy. Principalmente, después de haber tenido un poco más de margen de tiempo y poder analizar con más profundidad este texto, después de haber pues, asistido a la comisión informativa, un poco tenemos determinadas dudas con respecto al texto propuesto en esta introducción a esta nueva disposición, con respecto a la ordenanza reguladora de ocupación, y nos gustaría que, si el concejal tuviese a bien, poder contestarnos pues estas dudas que tenemos, ¿no? En primer lugar, pues la sorpresa de que se contemplen solo estas vías, ¿no? En este sentido, creo que la comisión informativa se argumentó que era porque previa solicitud a este ayuntamiento se solicitó por parte de estos empresarios de poder acogerse a esta nueva introducción dentro de la disposición especial. Pero bueno, a nuestro grupo político tenemos la duda de por qué no se realizó un estudio de mapeo para identificar pues todas estas vías urbanas de titularidad municipal que son aplicables a este municipio, y un poco también por qué no se hizo una campaña informativa de cara al propio sector, ¿no? Para que estuviesen informados, porque está claro que si no pues le trasladamos la información, ellos no pueden solicitar esta petición al ayuntamiento, ¿no? Otra de las cuestiones que un poco queríamos conocer y ahondar es en el criterio, porque él se fijó un máximo de 3 autorizaciones en cada uno. Pues eso es otra cosa que queríamos que se nos respondiese. Y después también un poco se argumentó dentro del punto 6 del texto,
alude a que el ayuntamiento, mediante el establecimiento de condiciones particulares en las autorizaciones, podrá fijar determinados requisitos de uniformidad para el mobiliario y demás elementos accesorios. Un poco, pues nosotros lo que también se nos comentó es que se estaba trabajando para incluirlo. Nosotros estudiamos pues la ordenanza que se aprobó inicialmente aquí y vimos que había un anexo, el anexo 2, donde se contemplaban algunas cosas, pero eran bastante genéricas, y nosotros queríamos pues saber que, porque ya que no se introdujo esta nueva disposición especial, no se fue más ambicioso a la hora de solicitar esta uniformidad, a la hora de solicitar estos requisitos con respecto al mobiliario y demás elementos accesorios. Después también no nos queda claro los plazos de vigencia. Es cierto que en la ordenanza, en el punto 2.5, se define de manera general los plazos, pero no se especifica para esta nueva introducción de esta disposición especial qué plazos exactos de autorización van a tener pues, estas personas que soliciten este servicio, ¿no? Al igual que también nos sorprende que no se hable nada de la renovación de las autorizaciones, con qué carácter va a tener esa renovación y si pues, se va a entender que automáticamente se van a renovar, ¿no? Otra de las cuestiones que tampoco echamos en falta en este texto son las modificaciones en el título habilitante del establecimiento. Es decir, si el establecimiento sufre alguna alteración o modificación, pues nosotros entendemos que tiene que estar arbitrado, que esa comunicación previa de cambio de titularidad tiene que especificarse aquí con claridad para que las personas que se adhieran a esta disposición especial pues tengan conocimiento de ello. Con respecto a los horarios, tampoco se es claro en cuál va a ser el horario que se va a autorizar en este caso pues a este nueva implementación dentro del municipio, y también cuestiones que nos preocupan, como que no queda prohibido cualquier tipo de maquinaria comercial, dispensadoras, recreativas o de azar, tampoco se especifica, y eso nos preocupa en ese sentido. Después yo creo que también echamos en falta a nuestro grupo político el tema de la accesibilidad, que sí es cierto que se recoge en la ordenanza de manera general, pero sí es cierto que en concreto no se define pues este principio tan importante para este tipo de introducción dentro de esta ordenanza, y no se recoge. Y también nos gustaría saber si se realizó una reunión de recogida de propuestas con el propio sector, dado de la importancia que tiene pues esta implementación en breve, después de que se publique y se solventen las alegaciones, pues nos gustaría conocer eso antes de poder pronunciarnos a nuestro voto. Gracias. Pablo, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, nosotros en todo lo que sea favorecer el desarrollo de la actividad empresarial, obviamente vamos a estar de acuerdo y vamos a apoyarlo. Lo que pasa es que hay una serie de cuestiones que nos invitan a votar la abstención. Sí, nos preocupa a la hora de elegir las zonas donde se van a asentar estas terrazas, pues son zonas, tanto la avenida de Guasa como la calle en Las Galletas, de mucho tránsito de personas, vehículos y mercancías. Sí, esperamos que haya la suficiente cautela como para evitar que las terrazas sean un entorpecimiento más, y por supuesto el tema de la seguridad. En su día sabemos, y así lo ha planteado el concejal, que se trata de una ordenanza viva que constantemente estará en modificación. Este es un ejemplo de ello. Y en su día hablamos de que se tenía que vigilar y hacer un estudio del asunto de los horarios. En cuanto a los horarios, se remita a la ordenanza a lo que en actividades de hostelería se refiere a la implantación de terrazas. Quiero recordar que es de 8 a 10 de la noche, y creo que es un asunto que se debería de replantear, sobre todo para las épocas de verano, que se puede quedar corto. En cualquier caso, para el tema del horario ya le anticipo que luego haremos un ruego de forma formal. Y luego sí que nos gustaría haber participado nosotros como oposición en lo que es la redacción para conocer y aportar en los criterios políticos que se han tenido en cuenta, por ejemplo, a la hora de decir 3 terrazas en Guasa, 3 en Las Galletas, ¿por qué no 2? ¿Por qué no 4? Sí nos gustaría haber participado. Al igual que todo hay que decirlo, sí que participamos en la ordenanza de ocupación de suelo de dominio público anterior, sí que lo hicimos, pero en esta no tanto. Gracias. Tiene la
palabra el concejal de Urbanismo para contestar. Gracias, alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, intentaré ser bastante explícito. Si se me olvida alguna respuesta, por favor, recuérdenmelo porque son bastantes y estoy predispuestísimo a contestarlas todas, porque me parecen todas interesantes y me parece que todas mejorarán el documento, o por lo menos aclararé el documento que se trae a este pleno hoy. Bueno, para empezar hay que recordar que nosotros iniciamos un expediente en enero del 2017, que era el expediente de la ocupación y utilización de dominio público, y que ese expediente finalizó con la aprobación definitiva y la publicación en el boletín, si no recuerdo mal, en agosto de este año. Esa primera propuesta de ordenanza, que en principio estuvo votada favorablemente por todos los grupos del Ayuntamiento, del Pleno, marcaba las líneas generales, las pautas generales por las cuales se rige la ocupación de dominio público, ¿vale? Son unas líneas muy grandes, muy generales, muy maestras, muy a grosso modo, por así decirlo. De ahí se derivan otras transversales, por así decirlo, que son entre ellas la que estamos hoy tratando aquí y la que intentaré explicar en lo mejor que pueda, ¿no? Como dijo Pablo, en este caso, todas las ordenanzas pretenden ser ordenanzas vivas, ordenanzas modificables, ordenanzas que se puedan adaptar a los criterios que con el tiempo se quieran implantar o se quieran proponer para mejorar, en este caso, la actividad del ocio y la restauración, como cualquier otra, ¿no? Tienen que ser ordenanzas modificables en la medida de sus posibilidades. Intentamos, siempre que los documentos sean lo más amplios posibles, para poder dar juego a que en el futuro puedan ser modificadas de una forma rápida, razonable y sobre todo que den respuesta a las necesidades, en este caso, de los promotores, de los empresarios, para colmatar sus anhelos en cuanto a una ampliación de la actividad o un mejor desarrollo de las actividades, ¿no? Por eso, en lo sucesivo seguramente traeremos más modificaciones, tanto propuestas por este grupo como propuestas por ustedes, que me consta que tienen muy buenas ideas y que seguramente las haremos nuestras o las haremos de todos para mejorar los documentos. Me gusta recalcarlo porque es algo muy importante y que será recurrente de cara en el futuro, porque casi todas las ordenanzas, por lo menos las de urbanismo, irán en esa línea. Y después, bueno, básicamente ese es el contexto general, y en cuanto a pasar a explicar por parte de los compañeros de coalición las preguntas que me han hecho, por favor les pido que si me he olvidado alguna, por favor me lo hagan saber. ¿Por qué son solo estas vías? Bueno, pues para empezar, nosotros en la comisión ya informamos que hemos adquirido dos criterios básicos. Primero, hay que tener en cuenta que esta disposición especial solo regula las ocupaciones en dominio público municipal, las ocupaciones por medio de terrazas o análogas en dominio público municipal, ¿vale? Las travesías quedan fuera, las travesías están reguladas en la propia ordenanza por su disposición especial, son iguales a estas, la única que las diferencia es que están en un suelo que es pura y exclusivamente de titularidad municipal. Ese es el primer factor a tener en cuenta. El segundo es que hemos cogido esas tres calles, que en principio son dos, porque una está conformada por una confluencia de dos calles, porque son las dos únicas calles de titularidad municipal donde en el municipio se nos han hecho solicitudes expresas de ocupación de dominio público, ¿vale? Tengo que decir también que esto es muy novedoso en el municipio, en suelo municipal, vuelvo a insistir, es muy novedoso en el municipio. Era muy aventurado, sería lo lógico haber hecho un plan municipal, un estudio municipal. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para responder a las necesidades y a las solicitudes de los comerciantes para implementarla lo más rápido posible. Un estudio nos llevaría mucho tiempo. No digo que no sería necesario, posiblemente sería necesario y sería lo más adecuado, pero hemos empezado por ahí porque también a nosotros nos va a servir de modelo o de experiencia, por así decirlo, para después irnos o implementarlo en el resto del municipio. Y básicamente ese es el criterio, porque han sido propuestas por los propios empresarios. Y después un tercer factor que también comentamos era el hecho de que no todas las ocupaciones van a ser posibles en suelos municipales, porque se tienen que dar una serie de condiciones. Primero, que la propia acera que dé a la fachada de la actividad no sea lo suficientemente grande para permitir una ocupación en la propia acera. El primer punto. Y segundo, que frente al local hubieran estacionamientos en batería y no en línea. Los estacionamientos en batería permiten se desarrollan sobre una mayor superficie que permite una ocupación de ese dominio con una mayor seguridad, que es otra de las premisas que nosotros vamos a desarrollar con estas implantaciones. Es decir, esos son los tres factores que nosotros hemos
planteado para que se lleven a cabo esas ocupaciones o plantear esas posibles ocupaciones en el suelo municipal, ¿vale? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no los mapeo? Pues básicamente porque lo he dicho, sí, fundamentalmente por tiempo y sobre todo porque queremos empezar a tastear o testear cómo se implantan este tipo de actividades o este tipo de ocupaciones, disculpen, en suelos municipales, ¿vale? ¿Por qué, bueno, ya lo dije antes, por qué hemos ido a estas tres y por qué, perdón, al número 3 y por qué en estos sitios? Pues básicamente porque en la exposición en la exposición anterior de la primera o de la ordenanza básica, ya en esas alegaciones nos planteaban estas mismas ocupaciones y como consecuencia de que no estaba previsto la disposición especial en ese momento, no le dimos cabida. Le estamos dando cabida con esta aprobación de esta disposición especial, básicamente por eso. ¿Por qué el número de 3? Pues bueno, porque es un número que nosotros consideramos que esas calles da respuesta a una demanda inicial y sobre todo porque nosotros somos conscientes de que tenemos un problema con el estacionamiento en el municipio. También se habló en la comisión de que paralelamente a esta implantación de estas terrazas, y como bien saben ustedes, porque yo ya lo he comentado en varias ocasiones, se está trabajando en la localización de espacios que sirvan para permitir estacionamientos públicos cerca de zonas donde ahora sabemos que hay dificultad de estacionamiento público. Entonces, no elevamos el número más porque evidentemente creamos un mayor problema al estacionamiento y ya, ya en el futuro valoraremos nuevas incorporaciones o nuevas autorizaciones, ¿vale? Pero va a la par esta ocupación con el trabajo que se está haciendo de estudio de zonas para dotarlas de estacionamientos públicos, ¿vale? El tema de la uniformidad de las terrazas, pues, como dije antes, eso está establecido en el anexo 2, anexo 3, no recuerdo muy bien, de la ordenanza que ya se aprobó. Son unos criterios muy generales, están establecidos ya, de los cuales quien opte a una ocupación bueno, básicamente una ocupación por alguna de las modalidades que nosotros contemplamos en la ordenanza se va a tener que regir por esos estándares, por así decirlo. Esos estándares sí están chequeados, sí están tratados con las asociaciones empresariales que están legalmente constituidas en este municipio, cuando traímos por primera vez, por allá por el mes de diciembre, noviembre, diciembre, enero de este año, finales del año pasado, principios de este año, pues la ordenanza que da pie a esta disposición especial. Está chequeado en aquel momento y de ahí surgió la propuesta de los modelos, el tipo de ocupación, el mobiliario, etc., etc. Y eso es lo que hemos puesto en ese anexo 2 o 3, que no recuerdo muy bien qué número es, pero está ya aprobado en la ordenanza en vigor. Los plazos de vigencia de las autorizaciones no están definidas. Los plazos de las autorizaciones se van a definir en las bases que sacaremos a continuación. Nosotros estamos creando ahora mismo solo la disposición especial que dé pie a las autorizaciones. Es decir, estamos generando el marco general para dar pie a la ocupación. Esa ocupación tiene que ser organizada mediante unas bases. Esas bases se están trabajando ya para las ocupaciones en travesía. Van a ser unas bases muy sencillas, muy genéricas, que evidentemente cuando las tengamos el borrador se las pasaremos a los grupos para que entre todos hagamos las mejores bases posibles, pero van a ser muy genéricas porque ya el marco general está establecido en la ordenanza que está aprobada y está en vigor. Con lo cual ahí estableceremos, entre otras, el tema de la seguridad, que para nosotros es básico, puesto que para nuestro criterio, no solo el político, sino fundamentalmente el técnico, los informes que está facilitando el Cabildo Insular por medio de su servicio de carreteras a los promotores que han solicitado informes para establecerlas son insuficientes. Ese es bajo nuestro punto de vista. Son insuficientes, así lo hemos hecho saber al Cabildo. El Cabildo no nos ha respondido, nos ha dado respuesta a esas consultas que nosotros hemos hecho sobre la seguridad, pero nosotros sí, en nuestras bases las vamos a implementar y tengo constancia, porque así me lo ha hecho saber el jefe de servicio, las vamos a aumentar hasta no sé qué límites, pero las vamos a aumentar porque para nosotros es muy importante y somos plenamente conocedores de que por ahí son vías de mucho tráfico pesado, aunque esté limitado la velocidad, pero es tráfico pesado y hay que limitar al máximo los posibles daños que puedan haber a las personas y a los elementos que estén en torno a las vías, ¿vale? Los plazos de vigencia de las autorizaciones, pues igual, estarán marcadas en las propias bases. Tengan en cuenta que ahora mismo ninguna terraza está autorizada por este ayuntamiento. Precisamente la rapidez con la que queremos aprobar el trámite que estamos llevando o trayendo aquí, junto con el trámite que se hizo con la disposición especial que está en la ordenanza primigenia, por así decirlo, es precisamente porque las terrazas que ha informado el Cabildo no están autorizadas. Vale, durante 2 años nosotros le hemos pedido al Cabildo en 3 ocasiones,
que nos dijese, nos informase de quién era la competencia de ese suelo. El Cabildo no nos ha dado ninguna respuesta. Nosotros hemos considerado que ese suelo es nuestro, es lo que nosotros defendíamos desde un primer momento. Así lo hemos hecho saber en la ordenanza que está aprobada ahora mismo. Esa ordenanza ha sido consultada, se le ha remitido al Cabildo, no ha dicho absolutamente nada con respecto a esa competencia y nosotros entendemos ya que esa competencia es nuestra. A partir de ahí sacaremos unas bases que autorizarán por un tiempo determinado, que aún evidentemente no lo sé, evidentemente tiene que ser un consenso de todos, para establecer unas autorizaciones, una temporalización de esas autorizaciones lo más homogéneas posible y que sean fáciles tanto para el promotor como para el ayuntamiento llevar a cabo la tramitación de la misma. ¿Vale? Bueno, ya he explicado el tema de la titularidad. La titularidad del suelo nosotros consideramos que es nuestra, no solo la de las travesías afectadas por la ley del suelo, perdón, por la ley de la carretera, sino también las que son titularidades municipales. Ya entendemos que plenamente son competencias municipales y por eso la ordenanza primera y esta disposición especial. Los horarios, vamos a ver, en cuanto a los horarios, ya hemos comentado en varias comisiones la necesidad de modificar la ordenanza en materia de horarios porque evidentemente nosotros somos un municipio turístico donde hay diferentes realidades de barrios, por así decirlo. Unos son más turísticos que otros son puramente residenciales y se tiene que conjugar la actividad turística, el ocio, fundamentalmente en la zona de costa, con la actividad también y con el residencial en la zona de medianía. Evidentemente nosotros vamos a dar pie a que se modifique los horarios de las terrazas, proponiendo un horario flexible en base a esas solicitudes y a esa dinámica que tiene cada uno de los barrios y cada una de las zonas municipales, evidentemente. Cuando tengamos una propuesta, evidentemente, también se la vamos a hacerse llegar para que ustedes también la valoren y nos hagan las propuestas que entiendan oportunas. Los equipamientos complementarios no están permitidos, no están permitidos ahora mismo. Tengan en cuenta una cosa, las ocupaciones de dominio público se entiende que son fácilmente desmentables, son tarimas flotantes, que nosotros hemos definido así en la ordenanza, y por lo tanto solo está permitido la ocupación por medio de tarimas y elementos que sean autorizados, como por ejemplo los elementos de seguridad o los elementos del propio mobiliario que sirva para la actividad en esa tarima o en esa terraza. Elementos complementarios no están permitidos ni en la tarima, ni en la terraza, ni en las aceras. En principio no están autorizados. Aquellos que estén puestos en alguno de estos suelos, evidentemente, deberán ser quitados si nosotros, el ayuntamiento, tenemos constancia de ello y evidentemente no cumplan con la ordenanza en vigor. Pero en principio esos elementos no están contemplados y no van a ser permitidos, más los que recoja el anexo 2 de la propia ordenanza que ya está en vigor. ¿Vale? Accesibilidad, evidentemente, las ocupaciones de dominio tienen que ser accesibles. Eso es un principio básico y evidentemente no vamos a renunciar a ello. ¿De acuerdo? Reuniones con el propio sector. Bueno, me remito a lo que dije al principio. Mantuvimos reuniones con la compañera Dácil de Promoción Económica en el Centro Cultural de los Cristianos con las asociaciones que quisieron venir. Vinieron, no recuerdo muy bien cuáles ni en qué número, pero vinieron. Estuvimos tratándolo durante, si no recuerdo mal, 2 tardes. Ellos nos hicieron llegar sus propuestas y entendimos que a partir de esas propuestas nosotros teníamos la capacidad, la potestad para poder plantear la ordenanza que se trajo a este pleno en su momento y de ahí se incluyeron las propuestas que ellos nos hicieron a esa ordenanza, con lo cual sí fue consensuada, sí fue participativa y de ahora en adelante seguirá siendo así, no cambiaremos el modo de operar. Y apunté una cosa, creo que es de Pablo, el tema de la seguridad, perdón, lo tengo apuntado, no sabía de quién era. Bueno, el tema de la seguridad evidentemente para nosotros es un factor muy importante y que velaremos porque sean seguras, aunque eso conlleve un mayor gasto, porque conllevará un mayor gasto para la implantación de la terraza. Pero bueno, veremos la fórmula, pero para nosotros es muy importante, evidentemente, es la seguridad, sea en cual sea el suelo en el que esté, y nos catirmanemos en plantear las medidas de seguridad que el servicio técnico entiende oportuno. ¿Vale? Espero que esté todo contestado. Si tienen alguna duda más, pues intentaré solventarse. Gracias. ¿Alguna aclaración al respecto o sobre la explicación que se ha dado? José tiene la palabra, breve intervención. Pues nada, en primer lugar agradecer todas las explicaciones del concejal, pero un poco con respecto a un poco entendiendo que esta ordenanza y esta introducción de esta nueva disposición especial es un documento vivo
y por supuesto que modificable y demás. Nosotros lo que sí entendemos, Luis, es que de alguna manera el documento se ha quedado como muy general en ese sentido. Siempre aludimos a unas bases. Nosotros hemos estado investigando estas introducciones, estas nuevas disposiciones, y son mucho más enriquecedoras a la hora de clarificar dentro de los articulados para las personas que tengan acceso a esta información y puedan solicitar poder hacer uso de esta actividad, ¿no? Y realmente, pues, nos hemos quedado, tú nos has contado determinadas cosas, como que en algunos de los aparcamientos no va a ser en batería, sino van a ser en batería, perdón, no van a ser en línea, pero no se recoge aquí. Entonces, claro, tú estás aportando una información que no se recoge en el documento. En ese sentido, nosotros entendemos que tenía que haber sido más ambicioso, teniendo en cuenta que ustedes ya tienen tomadas decisiones importantes que benefician, pues, a la implantación de este tipo de actividades dentro del municipio y que no se contemplan. Nosotros lo que nos preocupa en ese sentido, primero, es que hay algún descontento con respecto a que nos ha llegado, con respecto a los horarios, si se va a mantener los horarios. Ya previamente en la anterior, pues había una discrepancia con respecto a los horarios que se arbitró. Aquí no se especifica nada, si va a coincidir con la actividad, si se va a cerrar antes, si tienen que recoger antes, si tienen que recoger después. Después, con respecto al tema de la accesibilidad, por supuesto que las tarimas flotantes son accesibles. Nosotros lo que nos referíamos es a la disposición de los elementos que se van a colocar. Muchas veces pues hemos tenido reuniones con personas con movilidad reducida y no pueden hacer uso de las terrazas por la colocación de las mesas, de las sombrillas. Sí se va a tener en cuenta esto como principio dentro de este texto, que no lo hemos recogido. Entonces tú nos estás aportando una información que no aparece reflejada en este texto y que nosotros sí entendíamos que era muy importante incluirla, porque de alguna manera, si ya se tiene pues ese criterio fijado, pues que refleje realmente y sea más pues aclaratorio a los vecinos que quieran acogerse pues a esta disposición especial, ¿no? Entonces nos quedan muchas dudas en el sentido de que nos hubiese gustado tener un poco más de tiempo, haber tenido más reuniones para poder que nos hubieses contado estos criterios que a nosotros pues nos han generado bastantes dudas y bueno, en ese sentido reiterar eso, que en sucesivas ocasiones y sobre todo como va a ser un documento vivo, poder organizar reuniones para ir de la mano con este sector que me parece súper importante y clave. Gracias. Pablo tiene la palabra. Seré muy breve, Luis. Bueno, no nos comentaste nada en cuanto al tema de nuestra participación en esta disposición y luego sí, como bien sabes, Luis, el tema de las terrazas y este tipo de implantaciones genera mucho revuelo. Hay quien está de acuerdo, hay quien no lo está tanto. Quitamos aparcamientos, pues habrá que se sienta beneficiado, quien no. Por eso pedimos que se haga un esfuerzo importante de información, por lo menos a los vecinos de la zona, en cuanto a por qué se hacen las cosas de esta manera, ¿no? Para evitar precisamente esos malestares que siempre salen, ¿no? Eso es inevitable. Muy breve, Luis, para ya proceder a la votación. Intentaré ser breve solo para dar respuesta a los compañeros. Primero, sí es cierto que no hemos especificado las condiciones en estas dos ocupaciones de la disposición especial, porque estas dos calles, o estas tres vías son muy particulares. Primero, porque la vía de Guasa ya tiene el estacionamiento en batería, primero, y las dos vías de las galletas, una la tiene en batería completa y la otra es de doble sentido, salvo un tramo de la misma que es un único sentido. Por eso entendimos que no era necesario explicar el motivo por el cual sí lo llevamos ahí, porque en la argumentación que dije antes sobre que solo vamos a permitir las ocupaciones en aquellas vías que tengan el estacionamiento en batería. En particular, estas dos vías, dos de las tres, tienen el estacionamiento en batería y la tercera, no recuerdo, creo que es calle... Perdón, no recuerdo los tres nombres, disculpen. Es de doble sentido, salvo un pequeño tramo donde hay un carga-descarga en una zona y hay un estacionamiento de movilidad reducida en el otro. No sé, entraba dentro de los parámetros que nosotros habíamos entendido. Sí es cierto que no lo hemos especificado en la disposición especial, pero básicamente responde a eso. En cuanto al tema del resto de la información, el resto de la información está contenida ya la establece y ya lo hemos aprobado y ya lo recoge la propia ordenanza que estuvo en exposición pública. Fue participativa, se presentaron bastantes alegaciones y de un contenido bastante importante, de las cuales muchas fueron introducidas en el documento, con lo cual nos valió de mucho esa exposición pública, porque tuvimos muchas de esas elaboraciones, las hicimos nuestras y forman parte del documento. Pero hay que entender que este municipio es bastante complejo, ustedes todos lo sabemos, bastante complejo, no siempre vamos a contentar a todos los vecinos
y lo que la máxima nuestra es, o lo que buscamos es que pueda coexistir y pueda convivir tanto la actividad con el derecho al descanso y al disfrute de una vida plena, por así decirlo. Este es nuestro mayor objetivo con esta ordenanza, porque no hay que olvidar que muchos de estos usos se imbrican, por así decirlo, con el derecho a vivir y descanso de otras personas. En cuanto al tema del horario es muy particular. El tema del horario, salvo el de las terrazas, salvo de las ocupaciones de dominio público, son las que se regulan en esta ordenanza. El resto de horarios de las actividades las regula la ley de actividades. Nosotros no entramos en el horario de las actividades, solo estamos entrando en el horario de las terrazas. Sí es cierto que en la ordenanza de origen establecimos como principio general que las terrazas o las ocupaciones solo podían estar en todo el municipio hasta las 10 de la noche. Evidentemente eso es lo que está proponiendo tanto el grupo de Coalición Canaria como el grupo del PP, y evidentemente nosotros también somos conocedores y vamos a hacer una propuesta que se la vamos a trasladar para llegar a un consenso o proponer pues un horario lo más flexible y lo más adecuado a la dinámica de cada uno de los espacios. Pero en principio tengan en cuenta que tenemos todos en cuenta, pero no abstraernos de esa realidad. Es un municipio bastante complejo, con muchísimas realidades. Es más, en un barrio hay realidades diferentes que le tenemos que dar cobertura a todas esas realidades, y cuanto más especifiquemos una ordenanza, menos realidades podemos dar, o a menos realidades podemos dar solución. Entonces, hemos planteado una ordenanza lo más genérica posible para dar cobertura a todas las realidades del municipio. Y en cuanto al tema de la seguridad y los plazos, pues ya te digo, lo antes posible, cuando tengamos esas bases, se las haremos pasar y ahí contendremos las medidas de seguridad que se van a implementar. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, si no más intervenciones, vamos a proceder a la votación. Sin antes aclarar dos cuestiones, estamos preocupados por la regulación de las instalaciones y el Grupo de Gobierno estaba preocupado y creo que aquí se ha manifestado. Si bien entiendan que hay que favorecer el esparcimiento y el ocio en el municipio, había que regularlo, es una cuestión de sentido común, y se han fijado unas normas de carácter general, desde la concordancia y desde la coherencia. Esa concordancia, esa coherencia ha estado reflejada desde un principio, 24 de abril, que se ha venido desarrollando hasta estos días una serie de tomas de consideración por parte de las personas y los interesados que así lo quisieron hacer, que fueron objeto de ocupaciones de actividades terciarias, lúdicas, artísticas, informativas, publicitarias, incluso solidarias. Se incorporan ahora también, no solo a lo que se refiere a las travesías de vías urbanas de titularidad insular, no es el caso, sino a las vías urbanas de titularidad municipal. En cuanto a las cuestiones de las condiciones de particulares, los sujetos de participación, las solicitudes y las zonas de ocupación, y así tantas y tantas cosas, está recogida en la propia ordenanza y en el propio texto. Esto lo que viene es a enriquecer un poco más esta nueva propuesta, pues estas zonas que, como ya ha dicho el concejal, son 3 zonas, bueno, 2 zonas, concretamente está en la propia disposición, que es la Avenida de Guasa, Calle La Paz, Avenida Príncipe Felipe y también Las Galletas. Todo esto constituye unos elementos nuevos que aportan un valor añadido, digamos, más a la ordenanza y que lo regula. Y algunas determinaciones de las que ustedes han planteado alguna idea y alguna sugerencia vienen recogidas también en esa disposición tercera, donde habla de la ocupación, de los tramos y tránsito del peatonal y de los accesos peatonales como otras, pero yo creo que está recogido en el cuerpo de la misma. No obstante, como siempre, entendemos sus aportaciones, pero también veamos también el documento, que el documento ya de por sí lo tiene integrado, ¿no? Hay algunas cuestiones que podemos matizar, pero está dentro del contenido de este documento. Y también decirles que en el apartado segundo de dicho acuerdo que estamos hoy aprobando es someter dicho texto a la información pública, a la audiencia de los interesados y, por lo tanto, la aprobación del mismo. Es para simplemente aclararlo. Muchísimas gracias. Procedemos en este caso ahora al siguiente punto, que es las declaraciones institucionales o propuestas no decisoras formuladas con carácter previo a la convocatoria de la sesión. Propuesta, en este caso, presentada por el Grupo Municipal de Coalición Canaria del Ayuntamiento sobre un plan de acción en prevención y eliminación de violencia de género en los adolescentes de nuestro municipio. Si bien han sido
debatidas en la Junta de Portavoces, si les parece, hagamos un breve resumen y la parte dispositiva, que es el cuerpo de la misma y de las acciones que se quieren llevar a cabo. Sí, buenas noches. Bueno, si quiere la leo porque leo bastante rápido y así no se nos queda nada en el tintero, si no le importa, señor alcalde, porque creo que y considero que es un tema importante. Me gustaría que quizás algún concejal no se la haya podido leer, pues que la conozca de primera mano, si no le importa. No tardo mucho, se lo prometo. No es porque tarde, claro. Yo creo que de todas maneras, sí, yo digo para los antecedentes y recortar en los mismos, porque yo creo que el objeto del acuerdo es el que viene a determinar las causas concretas de este tema. Pero no obstante, si usted lo quiere leer, yo no tengo ningún inconveniente. Yo digo es para que la sesión pues sea lo más dinámica posible. De acuerdo, bueno. Yo lo voy a leer si no le importa, porque lleva su trabajito y me parece que es importante que se conozca. Bueno, pues se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La sociedad, respecto a la violencia de género, ha ido adquiriendo una mayor concienciación social. Cada vez somos más juiciosos y estamos más sensibilizados ante este fenómeno. No obstante, lamentablemente, tenemos que seguir conmemorando este día con una sensación de tristeza y frustración, puesto que ahí están las cifras de mujeres asesinadas en nuestro país, que asciende hasta la fecha al número de 43 víctimas. En su día, cuando estábamos elaborando la moción, esa era la cifra que manejábamos. Actualmente creo que son 48 más 5 menores. Lo más terrible es la sensación de normalización de estos crímenes por parte de toda la sociedad, dando la sensación de que los aceptamos como algo inevitable. Desde los poderes públicos debemos entender que el empeño y la apuesta por políticas tendentes a la erradicación de la violencia machista han de ser mayúsculos, que nunca es suficiente el esfuerzo, no solo en términos económicos, sino también el esfuerzo de toda la sociedad para que entendamos de una vez por todas que este no es un problema solo de las mujeres, sino que se trata de una problemática que afecta a todas las sociedades y a todas las clases sociales. La violencia de género es la más terrible expresión de la desigualdad y las discriminaciones sexistas. Una situación que afecta a todas las mujeres, de todas las edades y condiciones sociales, económicas o culturales. De especial relevancia es el hecho de la acción preventiva ante este tipo de situaciones y realizar una apuesta clara por la construcción de relaciones respetuosas e igualitarias entre mujeres y hombres de todos los ámbitos. Educar en igualdad es tanto una obligación de las administraciones públicas como un derecho de la ciudadanía. El desarrollo de una política educativa, cultural y juvenil respetuosa con la diversidad individual y ajena a estereotipos y prejuicios de género es la mejor estrategia que una sociedad pueda adoptar para la promoción de un verdadero y profundo cambio de valores en las nuevas generaciones y, por ende, en el futuro de nuestro municipio. Desde Coalición Canaria de Arona entendemos, en este sentido y mirando hacia el futuro, que debemos poner nuestra máxima atención en la juventud, en las nuevas generaciones, para comprobar con bastante preocupación que lejos de ir a mejor parece que estemos retrocediendo. Efectivamente, muchos son los estudios y los informes elaborados por personas expertas en esta materia que hablan de un repunte de violencia de género sobre las jóvenes. Es muy importante detectar de forma temprana las primeras señales del maltrato y de la violencia en estas edades, que se ve agravado por la a veces atroz irrupción de las nuevas tecnologías en el día a día de la juventud. La violencia machista crece entre los adolescentes a través del control y las redes sociales. Podemos hablar incluso de que hay chicas que son víctimas de violencia machista en redes sociales y no lo saben. Otras muestras de ello son conductas tales como el control por WhatsApp, la petición de localizaciones, el chantaje por sexting previo, la petición de amor de contraseña, frases del tipo «con quién estabas en línea», etc. La detección precoz puede evitar que se extiendan determinadas conductas de control, de falta de respeto, de aislamiento, de humillación o de agresión. Otros ejemplos de estas conductas de control son: no me gusta que lleves esa camiseta al instituto, el exnovio al que no quiero que saludes, no sales por la tarde sin mí, cómo te atreves a llevarme en la contraria delante de mis amigos, los celos son porque te quiero mucho, etc. Estas primeras conductas son más sutiles en la adolescencia y su normalización puede llevar a la justificación o aceptación de relaciones nocivas. La prevención de violencia de género con los adolescentes hay que hacerla trabajando con ellos desde 4 ejes diferentes. Primero, la educación en el buen amor, es decir, que desaprendan el amor tal y como se los hemos contado, los llamados mitos del amor romántico, para saber lo que es una relación de amor sana. En segundo lugar, la educación en y para la igualdad. El origen de la violencia de género es el machismo. Si este no existe, no se da la violencia de género. Tercero, la educación en la no violencia. La violencia, el maltrato, el abuso, la amenaza nunca pueden ser elementos de relación con otras personas.
La comprensión de la violencia de género como tal, qué es, el origen, los tipos, el ciclo de la violencia, la identificación de las pequeñas situaciones que se van dando en una relación y que generan poco a poco la desigualdad entre un maltratador cada vez más empoderado y una víctima cada vez más vulnerable, sola, insegura, resignada, asustada y sintiéndose culpable de todo. En otro orden de cosas, es decisivo, además, contar con la participación de otros agentes de la comunidad educativa, las familias y las AMPAs, y, por supuesto, el profesorado. En cuanto a las familias, entendemos que es de vital importancia brindarles las herramientas necesarias de cara a saber identificar para prevenir o erradicar posibles conductas o comportamientos propios de relaciones de amor no sanas de sus hijas o hijos. Y en cuanto al profesorado, sabemos que muchas veces se ven desbordados, pues la falta de formación en estos asuntos hacen que no sepan ni qué hacer ni cómo intervenir, o incluso cuando se ven en la situación no solo de alumnado que sea agresor o víctima, sino también de alumnado que vive en familia donde hay violencia de género. Desde nuestro grupo político entendemos que verdaderamente hay suficientes organismos que trabajan la prevención y la sensibilización acerca de la violencia de género, pero que quizás no son capaces de llegar a la población juvenil y conseguir el objetivo final deseado, que no es otro que la reducción de la violencia en las parejas jóvenes, a fin de lograr su erradicación y la igualdad real entre sexos. En base a todos los puestos, solicitamos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: que desde al menos las áreas de servicios sociales, juventud y educación se trabaje en la elaboración de un plan de acción para la prevención y eliminación de la violencia de género en las y los adolescentes de nuestro municipio, donde se recojan acciones de sensibilización y formación en la necesaria prevención y eliminación de esta violencia en sus propias parejas. Que en dicho plan se recojan programas, actividades de prevención de violencia en parejas adolescentes, actividades con continuidad en el tiempo y adecuadas a las características y necesidades del alumnado, a sus conocimientos, edades, etc. Y por último, que en el plan se apueste por la formación y sensibilización en la prevención de la violencia de género en adolescentes a través de talleres o charlas dirigidas al profesorado, a las familias y a las AMPAs. Muchas gracias. Águeda tiene la palabra en esta proposición no decisoria, como se ha presentado por el Grupo de Coalición Canaria, atendiendo al Plan de Acción de Prevención y Eliminación de Violencia de Género. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Sin entrar en el debate de esta gran lacra social como es la violencia de género, nosotros, en primer lugar, decir que lo apoyamos, como no podría ser de otra manera, esta iniciativa. Creemos y compartimos que todos los esfuerzos que se hagan en este sentido por todas las administraciones y por toda la ciudadanía nunca son suficientes mientras exista una sola víctima. Pero sí que al leerla con detenimiento he pasado a los diferentes portavoces, tanto al del Partido Socialista como a Ciudadanos por Arona, y también lo he comentado con el portavoz de Coalición Canaria, que es el grupo que propone este texto, el incluir una pequeña enmienda que simplemente va en el sentido de que dicho plan tenga en cuenta los planes supramunicipales existentes, donde se aborde también la prevención y la eliminación de la violencia de género en los adolescentes. ¿La motivación cuál es? Sencillamente hay otros planes supramunicipales, como decimos en el punto, como puede ser el plan estratégico, el plan director para la convivencia en los centros educativos y su entorno, que se trabaja desde el Ministerio de Educación, el de Interior y Presidencia, donde de una manera integral se trabaja no solo en los centros educativos, sino también en su entorno, implicando a las familias, a los padres, al profesorado, a los alumnos, pero que no solo se trata el asunto de violencia de género, sino que también contempla el acoso escolar, contempla el consumo de drogas, de alcohol, la ciberseguridad, que tan importante es en los tiempos que corren, y además para todas estas acciones con personal muy especializado. Entonces, sencillamente que apoyamos el texto, entendemos que todos los esfuerzos nunca son suficientes y que en cuanto a la acción preventiva de la elaboración de este plan se tengan en cuenta otros planes que pueden haber supramunicipales, como a lo mejor quizás también haya desde la propia Consejería de Educación. Nada más, y agradecer que se tenga bien la enmienda. En este caso, Elena, en respuesta a este acuerdo y a las características del mismo que se plantean, como concejal de Servicios Sociales. Buenas noches a todos y a todas. El Patronato Municipal de Servicios Sociales, a través del área de violencia de género, organiza acciones encaminadas a la prevención, la detección y la eliminación de violencia de género, así como un programa de prevención psicológica y de intervención para mujeres que sufren violencia de género. A lo largo de estos años, el área de violencia de género ha considerado
una prioridad fundamental formar a diferentes perfiles profesionales, ya sean cuerpos de seguridad, policía local, profesorado, personal de juzgados de Arona, menores y jóvenes del municipio, así como a su familia. De manera continua, también a través de los centros educativos, se han ido desarrollando talleres de sensibilización en materia de prevención de violencia y educación en nuevas masculinidades. El primer plan de igualdades de oportunidad entre mujeres y hombres de Arona, en su apartado Educación y Juventud, considera fundamentalmente la toma de decisiones y el grado de implicación de las familias y los centros educativos, así como los recursos culturales y los y las profesionales que trabajen con menores y jóvenes como agentes socializadores, con un papel decisivo en la construcción de valores no sexistas. También a través de los principios rectores que guían el primer Plan Municipal de Igualdad y Oportunidades, se llevan a cabo diferentes acciones rigiéndose por el principio de transversalidad, que hace partícipe a las diferentes áreas municipales en la integración de la perspectiva de género, reforzando la actividad preventiva en materia de violencia de género, sensibilizando a jóvenes ante la discriminación sexista y formando para que sepan discriminar situaciones de posesión, control y humillaciones propias del amor no sano. Aunque desde todas las áreas municipales, a través de la Comisión de Igualdad, se trabaje porque en cualquier actividad que se realice se tenga presente la perspectiva de género y no haya una discriminación por razón de género, condición sexual, cultura, raza o creencia religiosa, aquellas áreas que más están involucradas en trabajar las políticas de igualdad y la erradicación de violencia de género son educación y juventud junto con servicios sociales, ofreciendo anualmente a los centros educativos de primaria y secundaria, a profesorado, alumnado y a los padres y madres, formación y talleres para prevención de violencia de género. Existe ya un plan de acción encaminado a prevenir la violencia de género en nuestro municipio, el cual está enmarcado dentro del primer Plan Municipal de Igualdad y cuyos objetivos y contenidos se podrán ampliar en la redacción del segundo Plan de Igualdad, si éste estima oportuna, según los datos que arroja el estudio y evaluación del primer plan, el cual está siendo revisado. Se acepta, no obstante, la propuesta para que se continúe trabajando, así como la inclusión que hace el Partido Socialista, para que se siga trabajando en la prevención y eliminación de la violencia de género en nuestro municipio. Entendiendo el posicionamiento realizado por la concejal, es que se trabaje. El Partido Socialista lo que viene a poner es que se continúe trabajando, porque ya nos encontramos inmersos a través del Plan de Igualdad de Oportunidades. Venimos a incorporar, digamos, este tema, no que se trabaje, sino que se continúe trabajando. Ese sería nuestra apéndice, como ha hecho en este caso el Partido Popular, y en el acuerdo que se ha materializado, aún apostando también que dentro de ese plan de acción, como ha determinado la concejala, entendemos adecuado que lo lógico es aprobar esta propuesta y también incorporar, si les parece bien, cuando ustedes dicen charlas dirigidas al profesorado, que yo creo que profesorado, a las familias y a las APAs, entendemos también que sería oportuno, en vez de poner solo el profesorado, si les parece bien, y así me lo ha hecho llegar el concejal de Educación, a la comunidad educativa. Ahí incluimos profesorado, personas, limpiadoras, cuidadoras, técnicos, en este caso de mantenimiento, BDL, y que enriquece más, si cabe, la propuesta hoy traída a este pleno. Sí, la verdad es que celebramos todas las aportaciones que se nos han brindado, tanto por parte del Grupo Popular por su apoyo y también, como no, por el Grupo de Gobierno. Solamente hacer una aclaración. En definitiva, a nosotros lo que nos interesa es que se siga apostando por esto. Cuando hablábamos de un plan de acciones, porque efectivamente, tanto desde el área de educación como del área de juventud, se han realizado un montón de acciones y de actividades. Por ejemplo, de servicios sociales se ha dejado de prestar un servicio que considerábamos esencial, que son los puntos de información violeta que existían en los institutos. Y lo que percibíamos es que, es verdad, se están haciendo muchas acciones, pero todas se hacen de manera puntual o bajo el paraguas de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. O parece que a veces esto depende de la sensibilidad que se ha mostrado mucha por parte de la concejala de Juventud, que hay que aplaudirla, ¿no? O incluso el compañero de Educación, que tuvo recientemente en julio una reunión con todas las vicesecretarias de los centros escolares, que demandaban que hubiesen más talleres de relaciones afectivos sexuales. Y si hablamos de afectos y de sexualidad, tenemos que hablar también de género, de no violencia, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que nosotros queríamos proponer era eso, ¿no? Que se aglomerara todo dentro de un plan de acción, que estuviera por encima de voluntades o decisiones políticas,
que se recogiera incluso en un presupuesto si hace falta y un poco pues para que esto no dependa nunca de una voluntad o decisión política, que es cierto que ustedes han demostrado mucha sensibilidad respecto a este tema. Entonces, lo que queríamos eso, incluso como apunta la concejala, ahora vence el plazo de vigencia del primer plan de igualdad que se sacó en el año 2013 y pensábamos que es una buena oportunidad incluso para recoger ese plan de acción, porque es verdad que dentro de la parte de juventud, del eje de juventud y educación, se habla de eso, ¿no? De talleres, tal, pero nos gustaría que fuese, aprovechando la oportunidad, un poco más ambicioso y hablar de ese plan de acción que tiene que ser, como no puede ser de otra manera, transversal. Nosotros, por nuestra parte, aceptamos las propuestas de ustedes y celebramos que se haya apoyado la moción por todos los grupos. Muchas gracias. Pues bueno, indicadas por parte del Partido Popular, está también contenidas las incorporaciones suscitadas por el grupo de gobierno. Incorporamos en este caso a las mismas y damos por aprobada esta propuesta con el contenido expresado en el mismo y seguir trabajando en ese plan de igualdad de oportunidades y en todas las acciones que sean necesarias sobre la lucha y contra la violencia de género que se está ejecutando y que continuaremos ejecutando en el tiempo. Aprobamos por unanimidad. ¿Entiendo? Sí, ¿no? Sí, vale. Procedemos ahora a la propuesta de declaración institucional presentada también por el Grupo Popular para la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española. Sí, bueno, muchas gracias, señor alcalde. Trataré de explicarla brevemente para no profundizar en el texto, teniendo en cuenta que en la Junta de Portavoces pues, se estuvo comentando. Aunque nada me gustaría más hoy que hacerlo y hablar de la Constitución Española, de ese gran texto que durante 40 años ha permitido a nuestro país vivir en una situación de convivencia y vivir los mayores avances de toda la sociedad española. De lo que trata el texto es de conmemorar los 40 años de la Constitución Española, que como sabemos se aprueba el 6 de diciembre de 1978. Voy a resaltar esto porque creo que en ese momento se hizo un gran esfuerzo por parte de todos los grupos políticos, a pesar de que los diferenciaban muchos aspectos, fueron capaces de tener la madurez y la altura política de buscar los puntos de encuentro, los puntos de unión para poder sacar adelante la Constitución española, que, como digo, nos ha dado muchos avances, no solo en los aspectos económicos, sino también sociales, de igualdad y pluralismo en nuestro país. Se trata de conmemorar, tal cual ha aprobado la mesa del Congreso y del Senado, una mesa conjunta que se celebró en el mes de septiembre, en el pasado mes de septiembre, para recordar esos esfuerzos que he pasado muy de puntillas recordándolos porque fueron grandes e intensos y pues también enseñar a las futuras generaciones de lo importante que es cuando se tienen responsabilidades políticas, sobre todo el buscar los puntos de encuentro. Lo que viene a decir el texto viene a apoyar esa mesa conjunta del Congreso y Senado para que el Ayuntamiento pues, pueda participar en los actos que se planteen dentro de las competencias propias siempre, por supuesto, de los actos que se planteen para conmemorar ese 40 cumpleaños de la Constitución. Manifestar el apoyo a las actividades que se programen con tal fin y dar traslado de este acuerdo tanto al Congreso como al Senado. Nada más y gracias. Intervención por parte del Grupo de Coalición Canaria. ¿Alguna intervención? No hay ninguna intervención al respecto. Entendemos la propuesta. Desde el Grupo de Gobierno entendemos que somos constitucionales, que creemos en la Constitución, como bien decías, como marco de convivencia. Entendemos que en este contexto internacional no tiene caso romper fronteras, van a poner más, sino todo lo contrario, que es quitarlas. Desde luego, nosotros esperamos que todos esos actos que también se conmemoran sean elegantes, que no sean actos de confrontación y, sobre todo, y lo más importante, ese marco, resaltar una vez más ese marco de convivencia en el que tenemos que estar todos. Por lo tanto, entiendo que esta declaración institucional es apoyada por todos los grupos políticos. Muy bien. Los asuntos de urgencia, no existiendo ninguno, tampoco hay mociones formuladas durante la sesión plenaria, que tengamos constancia, ni procedemos, si les parece, a la parte del control. Si lo tienen a bien, les daré cuenta, damos cuenta en esta sesión del Pleno de las tomas de conocimiento de varias resoluciones contenidas en fechas desde el 6 de septiembre de 2017 hasta el 9 de octubre de 2017,
También tomamos en esta sesión cuenta y conocimiento de las actas de la Junta de Gobierno de varias minutas, concretamente de la minuta 36 a la minuta 39, con distintas fechas. Las actas de las comisiones informativas de régimen interior en sesiones extraordinarias de fecha 13 de septiembre y también 22 de septiembre de 2017. Dicho esto, procedemos también, si tomamos conocimiento de las mismas, a la parte de comparecencias. No hay ninguna comparecencia aceptada en plenos anteriores. Solicitudes de comparecencia formuladas por escrito, no se tienen constancia de las mismas y tampoco formuladas directamente en esta sesión. Ruegos y preguntas. Procedemos en este caso y nos vamos a los ruegos elaborados en el orden del día y formulados por el Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el portavoz José. Gracias, señor alcalde. La participación de nuestros mayores en asociaciones ha supuesto en nuestro municipio un paso importante como práctica de envejecimiento activo de cara a lograr una mayor calidad de vida en el tránsito de la vejez. La creación de nuevas asociaciones de mayores en Arona ha sido una apuesta que ha costado mucho tiempo y esfuerzo, pero un trabajo ilusionante para que este colectivo ocupe un protagonismo en la toma de decisiones sobre las políticas que les afectan en su día a día. Esta manera de organizarse supone un empoderamiento de cara a tener mayor participación, autonomía e independencia en la esfera pública. Nuestro grupo político, de cara a garantizar la imparcialidad en las decisiones que adopten estas entidades, es por lo que rogamos que los procesos de elección de nuevas juntas directivas de las asociaciones de mayores de nuestro municipio, los concejales se abstengan de participar en modo alguno, ya que muchos mayores se sienten incómodos con esta conducta nada ética. Gracias. Siguiente ruego, oído el ruego. En este caso, procedemos ahora a los que formula el Partido Popular. Sí. Buenas tardes de nuevo. El ruego viene de la calle Guinea a la altura del número 6, en la zona de las casas de abajo, en el Valle de San Lorenzo. Hay un muro de piedra que se está desprendiendo, nos consta que lo conocen, hay vallas de la empresa mantenedora. Lo que pasa es que cada vez es peor. Personalmente paso por allí todos los días y hay alto riesgo de que se desprenda con el caos circulatorio que puede causar, porque hay muchos vehículos que transitan por allí diariamente, aparte de las personas, si se diera el caso, Dios no lo quiera. Por ello elevamos el ruego de que por seguridad se actúe lo antes posible, ya que lleva meses esta situación, el desprendimiento en el muro de piedra de la calle, a la altura del número 6 de la calle Guinea, situado entre las entradas de calle Gobea y el camino 5 Revuelta. Muchísimas gracias, Pablo. Siguiente ruego, oído el ruego. Águeda, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. En diferentes plenos hemos ido insistiendo en los parques infantiles de todo el municipio. En algunos de ellos se han actuado y se han mejorado, a que se continúe en esa línea. En este caso, lo que planteamos es en el parque que está en la zona que se denomina El Llano, en Cabo Blanco, entre las calles del campo de fútbol, Garajonay y La Campana. Es una zona donde carecemos de parques infantiles, es un parque muy pequeñito y lo que pretendemos es que, ya que lo poco que hay para el disfrute y el juego de los niños, que esté bien, ¿no? Fundamentalmente, pues se trata de hacer una actuación donde se pueda embellecer, y sobre todo la sustitución del suelo de arena, que hemos ido insistiendo, igual que en el de las galletas, pues también en este pequeño parque de la zona del Llano. Sabemos que la arena, pues siempre para el disfrute de los niños, pues puede conllevar a riesgos. A la hora de limpiarlo, por mucho que se manden cuadrillas, es muy complicado, restos de cristales que pudieran haberlos de colillas de cigarro, entre otras cuestiones. Entonces el ruego simplemente es que por el mayor disfrute de los niños y su propia seguridad y una mayor y mejor salubridad, pues se sustituya el suelo de arena por otro tipo de superficie más idílica para el juego. Gracias. Muchísimas gracias. Queda comentar que estamos inmersos en el segundo plan de áreas de juegos infantiles. 14 áreas de juego van a ser restituidas y adoptadas las medidas de seguridad correspondientes. 14 zonas de juego infantil y parques en el municipio de Arona. Procedemos en este caso a los ruegos formulados de formulación escritas presentados con 24 horas de antelación al Pleno. No hay ninguno. Entiendo
ruegos de formulación oral que se presenten en esta sesión en este momento. Evelyn, entiendo que va a pedir la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Hace meses atrás nuestro grupo político ha manifestado en este pleno la preocupación que sufren los vecinos de la calle Montaña Chica en Los Cristianos en relación al estado que presenta un edificio abandonado próximo a un lugar tan sensible como el Colegio Pérez de Valero, donde cada día más crece la presencia de ocupas, la presunta venta de drogas y la acumulación de basuras y malos olores en la zona. Es por lo que rogamos que se tenga en cuenta esta petición y se tomen las medidas oportunas para encontrar vías de solución a esta problemática, tanto a nivel municipal como en el resto de administraciones que tengan competencia en esta materia. Muchísimas gracias, Evelyn. Continúo. Formule el siguiente ruego. En el anterior mandato se inició expediente de derrumbe y derribo del conocido como Chalet de Peña, ubicado en Playa de los Cristianos, como vía de solución a una demanda social por el lamentable estado que presenta esta estructura, la cual constituye actualmente un foco de inseguridad e insalubridad en plena zona turística. Es por lo que rogamos que se agilicen los trámites para dar continuidad a dicho expediente con el fin de proceder a derrumbar dicho inmueble en ruinas y que los ciudadanos sean informados de los plazos establecidos para su ejecución. Oído el ruego. Siguiente ruego. Los vecinos de calle Majuelo y del Llano en Cabo Blanco nos han trasladado su malestar por la continua presencia de escombros y basura en la zona, concretamente en el solar que se encuentra ubicado por debajo del Colegio Inglés y en los contenedores de las mencionadas calles. Es por lo que rogamos que se tomen las medidas oportunas para aumentar la frecuencia en la recogida de los residuos de los contenedores y limpieza de los mismos, así como en el solar que se ha mencionado anteriormente. Muchísimas gracias, Evelyn, por los 3 ruegos formulados. Procedemos en este caso ahora a los que formula el Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, el primer ruego de formulación oral que queremos hacer, se lo dirigimos al concejal responsable de transparencia y lo que pedimos es que se actualice la página web, porque hemos constatado que el último acta de pleno que está colgada en la web es la del 5 de junio del 2017, no se han colgado las posteriores, que se han aprobado definitivamente en el pleno. Los presupuestos del 2017 tampoco hemos constatado que no se encuentran, y el estado de liquidación de presupuesto del 2016 entendemos que son textos fundamentales que la ciudadanía debería de tener acceso y conocer. El siguiente ruego, Luis, antes nos invitaste a ese texto vivo de la ordenanza municipal, pues ya empezamos con la primera propuesta, que es la del horario, ¿no? Entendemos que con los horarios actuales, cerrando a las 10 de la noche en zonas como Las Galletas, Los Cristianos, Las Américas, pues es complicadísimo. La policía, en cumplimiento de esa ordenanza, puede perfectamente proceder al cierre de las terrazas cuando todavía se estén sirviendo comida. Entendemos que es bastante urgente una modificación. Esperamos participar de esa terraza, una disposición o lo que fuera necesario, lo que se entienda en forma legal, ¿no? Por ello, lo que pedimos es el cambio de horario de la ordenanza en ocupaciones vinculadas a actividades de hostelería. Gracias. Tercer ruego que formula el Partido Popular. Tiene la palabra Gerardo. Sí, nuestro ruego va dirigido a si se puede dotar de barreras en el paseo del Colegio Pérez de Valero, porque como todos sabemos hay muchos conductores locos, y toda la seguridad que se pueda poner, sobre todo aquí a los niños, hay bastantes chicos en la entrada del paseo, pues poner algunas barreras de protección por si algún coche un día se puede saltar algo, ¿no? También nos gustaría que pusieran algunos bancos, porque hay muchas señoras embarazadas, abuelos que van a recoger a sus niños y se ven cómo se sientan en los muros que hay por ahí, y no estaría mal o demás que pusieran unos bancos donde pudieran, y también que los acompañaran con algunas papeleras. Oídos los ruegos, procedemos ahora a las preguntas, en este caso las formuladas por orden de entrada, y así se estableció en la Junta de Portavoces, de preguntas formuladas por escrito por Coalición Canaria, para su contestación en dicho pleno. José tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Gerardo, si no le importa, para que pueda grabar la sesión. Perfecto.
A nuestro grupo político le gustaría conocer en los términos más amplios posibles qué opinión le merece a la concejal de Servicios Sociales la calidad de los servicios que se prestan desde los recursos gestionados por ADESA, centros infantiles, hogares de menores, casa de acogida para mujeres con víctimas de violencia, centro de diversidad funcional y residencia. Haciendo esta pregunta en el contexto de los diversos cambios que a nivel político se han adoptado y que a nuestro grupo político pues un poco le preocupan. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Servicios Sociales para su contestación. Buenas noches a todos y a todas nuevamente. ADESA, como bien saben, gestiona varios centros municipales como son la Guardería del Fraile Busanada, el Centro de Diversidad Funcional del Mojón, Residencia de Mayores de los Cristianos, el Hogar de Menores y Casa Nira. 6 recursos que prestan un buen servicio y por los cuales se sigue apostando para que los usuarios de dichos centros reciban la mejor de las atenciones. Sería deseable un incremento de personal, pero tenemos una ley que nos limita a crecer en capítulo 1, mermando nuestra capacidad en este sentido. Pero en lo que corresponde a otras partidas, como son las de inversiones o inmovilizados, ADESA ha puesto o ha apostado de manera importante por rehabilitar los centros y dotarlos de las mejores instalaciones y materiales, así como de su seguridad. También se han incrementado partidas de bienes y servicios que garanticen la calidad de los servicios que se prestan e implementar otros servicios que no se estaban prestando. Todo siempre es mejorable, pero en ello estamos caminando la senda de dar a los ciudadanos la mejor calidad de los servicios que merecen. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta que formula el Grupo de Coalición Canaria. Evelyn, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Recientemente hemos conocido que este ayuntamiento ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo como consecuencia de la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical de los trabajadores de la Policía Local de Arona. A nuestro grupo político le gustaría conocer, en los términos más amplios posibles, qué hechos motivaron dicha denuncia por parte de los sindicatos de la policía, por qué se ha condenado al Ayuntamiento de Arona, es decir, cuál ha sido el fallo y si el grupo de gobierno va a recurrir esta resolución judicial. Para contestar la pregunta, la concejal de Hacienda y teniente alcalde contestará en materia de seguridad. Al no encontrarse ausente hoy la concejal de policía y contesta en este caso Raquel. Gracias, alcalde. Bueno, pues en este caso la condena del Ayuntamiento de Arona ha sido pues por no negociar con los sindicatos el turno de los días 24 y 31 de diciembre. Este es un tema de organización interna de la policía en la que la parte política pues no entra porque es un tema de organizar el servicio que lo hacen ellos. Y sobre el tema de recurrirlo o no, pues tenemos fecha hasta el 6 de noviembre y bueno, pues los técnicos lo están estudiando y no hemos tomado una decisión al respecto. Gracias. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta que formula en este caso el Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el portavoz José. Muchas gracias, señor alcalde. Con motivo de la puesta en funcionamiento del mercado del agricultor en el Valle de San Lorenzo, la concejal de Promoción Económica ha anunciado, para facilitar el acceso al mercado, que cada fin de semana hasta finalizar el año se habilitará una línea de guaguas gratuita que enlazará los núcleos de Los Cristianos, Playa Las Américas y Chayofa con este recurso. La pregunta es que a raíz de este anuncio, de esta nueva línea gratuita de guagua, para trasladar posibles usuarios desde Los Cristianos, Las Américas y Chayofa hasta el mercado del agricultor en el Valle de San Lorenzo, nos gustaría conocer si se va a atender las numerosas quejas de vecinos procedentes de otros núcleos del municipio, que entienden que esta medida ha sido injusta y arbitraria, puesto que no se les ha tenido en cuenta. Igualmente, quisiéramos saber si el abono de este servicio de guagua gratuita cuenta con todos los informes favorables. Para la contestación, pues justamente la concejal de Promoción Económica lo realizará. Dacia. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. A ver, el servicio se presta por la empresa concesionaria del mismo, del servicio de transporte, que es Barrera y Chinea, con lo cual el servicio es correcto. Que se haya decidido, valorado de manera arbitraria, incorrecto. A ver, se valora la posibilidad de traer público de diferentes puntos. En este caso se valoró justamente a Los Cristianos y Las Américas porque son, en este caso, la población que más habitantes tiene y la población que más visitantes recibe, porque sabe que también a través de lo que es los turistas también está muy interesado en este tipo de servicios, en este tipo de instalaciones, perdón. La parada de Chayofa es una sugerencia del propio servicio de transporte. Se ha valorado correctamente y no supone ningún coste adicional en absoluto. ¿Vale? En cuanto a lo que es el poner otros puntos,
la verdad es que a mí me encantaría poder poner uno de cada puerta de la casa de cualquier vecino para traerlos al mercado. Vamos, para mí sería fantástico, pero eso es inviable y creo que estamos totalmente de acuerdo en eso. Sí es verdad que en otras ocasiones se ha puesto este tipo de servicio para otros eventos y no ha tenido muy buena aceptación. De todas maneras, se valora. En cuanto a las numerosas quejas, la verdad es que nosotros no nos consta en el área ninguna queja formal, más que un comentario en Facebook, que también lo traslada a los compañeros de web y de redes. Nada más. Sí que hemos recibido numerosísimas muestras de satisfacción, porque por fin Arona tenga un mercado del agricultor en condiciones abierto ya de cara al público. Y en cualquier caso sí que valoraremos, por supuesto, el poner otros puntos en caso de que veamos que sí, vemos que es una demanda real de los vecinos, sin ningún tipo de problema, que para eso tenemos ese servicio de transporte. Muchísimas gracias. José, estamos en la sesión de formulamos la pregunta es contestada siempre utilizando el rigor de lo mismo. Si hay alguna aportación que se le quiera comentar luego a la concejala, si les parece bien. Yo entiendo que la pregunta está formulada, está debidamente contestada y si hay alguna aportación más lo hagamos fuera de este turno de preguntas para continuar. Yo se lo agradezco. Yo creo que es una propuesta para mejorar. Seguro que no vamos a tener inconveniente, pero para regular, para hacer un pleno regulado y demás, yo creo que se ha atendido la pregunta y se ha contestado debidamente y además con una explicación bastante extensa como ustedes pidieron en la propia pregunta. Dicho esto, tiene ahora el turno de palabra, habiendo formulado las tres preguntas del Grupo de Coalición Canaria, el Partido Popular, que también pide formularla. Pablo, tiene usted la palabra. Pedimos formularla, pero no pedimos que se silencie al Grupo a Coalición Canaria. En un pleno anterior, hace 3 plenos o así, formulamos la pregunta en cuanto a qué había pasado con la estrategia de desarrollo sostenible que se presentó, creo recordar, en diciembre. Porque no teníamos noticias, se nos contestó que bueno, que había sido desestimada y que se presentaría una tercera propuesta. En ese sentido sí queremos conocer si se ha modificado la estrategia de Arona como ciudad sostenible y con un nuevo enfoque integrador para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de Arona y para cuándo se va a presentar. Gracias. Contestará también la concejal de Promoción Económica a dicha pregunta. Gracias, alcalde. A ver, efectivamente, con fecha 21 de septiembre se abrió la convocatoria para la presentación de las estrategias de desarrollo urbano sostenible cofinanciadas con fondos FEDER con un plazo de 2 meses para la presentación de las estrategias. En este caso, nosotros estamos trabajando desde el área de promoción económica, seguimos trabajando en esa misma estrategia, la que presentamos en su momento y se aprobó en su momento, mejorándola y sobre todo teniendo en cuenta básicamente dos puntos que se han modificado en esta nueva convocatoria. Una es en cuanto a la estructura de la población, que bueno, modifica los importes, que se han cambiado ese criterio, pero bueno, es una cuestión en línea. Y otra, en cuanto a la reestructuración del proyecto por objetivos temáticos, insistiendo más en el objetivo temático 9, tal y como indica o anima o recomienda la Comisión Europea, que es la que lleva el tema de promoción de inclusión social y luchar contra la pobreza. Evidentemente, lo que vamos en cuanto tengamos terminada, se presentará, por supuesto, se convocará para presentársela y se volverá a traer a pleno. Muchísimas gracias. Pregunta también que entiendo que formula el Grupo del Partido Popular. Ahora tiene la palabra a su portavoz Águeda. Muchas gracias, señor alcalde. La siguiente pregunta, hemos tenido la oportunidad además de hablar con la concejala también del área de promoción económica, con doña Dácil, para hacerle llegar algunas quejas con la realización del Expo Aule. Vaya por delante nuestro reconocimiento al esfuerzo que se está haciendo para celebrarlo. Además, cuando se hace de la mano de las asociaciones empresariales, las diferentes organizaciones, pues se entiende que también es una demanda para dar salida, tal y como se dice en las bases de promoción económica, mercancía con la que se pueden haber quedado de otras temporadas y bueno, que entendemos que se van a controlar todos los parámetros de calidad de esa
esa mercancía, que no sea mercancía pues que realmente sea nueva y compita con el pequeño comerciante de Arona, yendo por delante ese reconocimiento, y que no es fácil, y entendiendo que cualquier acción que se haga para dinamizar, pues al final, antes hablábamos de las terrazas y también ocurre con un espaable de esta magnitud, pues surgen inconvenientes. Hemos tenido la oportunidad de trasladarles algunos con respecto a la falta de aparcamiento, a los usuarios fundamentalmente del complejo deportivo que acuden cada día, y sobre todo de las personas que tienen una movilidad reducida. Le hicimos algunos planteamientos para mejorar todo lo que es la señalización. Entendemos que se debe mejorar la información. A nosotros nos hacían llegar algunas dudas de por qué unos usuarios podían acceder a la piscina durante el fin de semana que se celebra, este fin de semana ya que se celebra el Expo Aule, y otros no. Entonces, son pequeñas sugerencias que estoy convencida que se han tomado nota para mejorar. En definitiva, este gran esfuerzo, lo que queríamos saber es el coste del mismo, en qué porcentaje las empresas del municipio participan y cuántas empresas de otros lugares, y bueno, ya lo hemos hablado, pero las alternativas de aparcamiento que se le han dado a la zona durante los días del Expo Aule. Gracias. Tiene en este caso la palabra la concejal de Promoción Económica para la contestación oral. Gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente hablamos el otro día, que era yo, cuando empezamos a montar todo lo que conlleva el trabajo del Expo Aule, lo primero que hicimos reunirnos también con los compañeros de deportes, porque entendíamos que iba a ser un problema para ellos en cuanto a lo que es el uso de la instalación en sí. La verdad es que tengo que decir, y me van a permitir, que agradezca también la colaboración por parte del área de deportes y de todos los compañeros que de verdad que han sido pues muy colaboradores para que el evento salga bien y para informar. Ya en agosto se les mandó, se les envió para que fueran avisando a los usuarios, y me consta que se ha realizado se ha trasladado esa información a los usuarios para evitar molestias y pues, quejas, evidentemente. Sí es cierto que el tema el acceso para las personas con movilidad reducida se hizo correctamente y por parte con criterio, yo creo que bastante acertado por los compañeros de deporte, el acceso que hay por el otro lado del pabellón, que además tiene unas plazas de aparcamiento justamente a la entrada, con lo cual es perfectamente accesible. Sí, es cierto, es verdad que hay una señora que nos ha llamado un par de veces, también ha hablado con las compañeras de tal, y bueno, ha entendido, pues lo entiende finalmente, porque dice, bueno, le hemos dicho, mira, esto se celebra una vez cada 2 años, en todo caso, y la última que se celebró fue el 2012, con lo cual, bueno, permítanos un poquito de solidaridad también con los comercios del municipio, que bueno, que también es importante. Esto es un evento que se hace justamente para ellos, ¿no? Para darles una mayor oportunidad de conocerse en un público más amplio. En cuanto a los gastos generales ascienden en torno a unos 50.000 euros. Estamos hablando de publicidad, de infraestructura de seguridad, sobre todo pues, ambulancia, pues son muchísimos gastos lo que genera un evento de esta característica, y son 2 jornadas, que si se hacen una pues siempre es más cortito, pero bueno, a cortas gastos, pero bueno, en 2 jornadas pues siempre se incrementa bastante más, y lo que se ha tratado también es facilitar aparcamiento, facilitar pues zona reservada justamente para los propios comerciantes que puedan tener también el almacén, etcétera. Bueno, se ha intentado pues controlar todos los aspectos. Tengo la suerte, como te comenté el otro día, que ya se ha realizado este evento en otras ocasiones y el personal pues conoce perfectamente las características de este tipo de eventos. ¿Qué más? El número de participantes. Participan 54 empresas, de las cuales 10 no pertenecen al municipio. Cuando batimos la convocatoria, se abrió la convocatoria justamente fue en agosto. Se amplió en 2 ocasiones el plazo, a petición de los propios comerciantes, porque de repente a lo mejor estaban de viaje o no tenían este documento o el otro documento. Entonces, en la medida que la secretaria nos lo permitía, nosotros ampliamos plazo hasta que ya, pues ya realmente no pudimos más. Tenían dentro de las bases tenían prioridad los comercios del municipio, y se quedaban a disposición de otros comercios fuera del municipio siempre y cuando hubiesen carpas libres, o sea, espacios libres. Y así se ha hecho, y entonces entraron 10 comercios de distintos puntos de la isla, además comercios que hay que decir que están bastante interesados en invertir en nuestro municipio para ampliar su negocio en sí. Supone más de un 80% de los comercios participantes son de nuestro municipio, justamente.
Algo más, no sé si se me queda algo, Adela, la verdad, porque lo estoy haciendo de memoria y no... Nada más, perfecto. Cualquier cosa, en todo caso, vamos, están las puertas abiertas para lo que necesiten averiguar también. Bueno, contestada esta pregunta, procedemos en este caso a la tercera y terminará el partido del Grupo Popular sus preguntas que pueden formular en este pleno. En este caso... Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Bueno, la idea de esta pregunta es saber conocer a cuánto asciende el mural que se ha hecho en la zona de las Galletas, en el nuevo centro de emprendimiento. En este caso contestará el concejal de Patrimonio, y portavoz del Grupo Socialista en esta ocasión. Gracias, alcalde. Bueno, el precio del servicio prestado, porque ya finalizado, asciende a 15.175 euros. Pero hay que especificar y explicar que el trabajo y el servicio prestado no solo engloba el desarrollo del mural, sino también los trabajos preparatorios de la propia fachada, que estaba en muy mal estado como consecuencia de la merecía. Casi todos los edificios en las Galletas, los más próximos a la costa, evidentemente lo sufren. La adecuación de la propia superficie para después llevar a cabo el mural, la sustitución de ciertos elementos de la propia fachada que estaban en un estado de o bien rotos o bien estropeados, y se ha sustituido, y por supuesto el desarrollo del mural. Hay que especificar que son casi 560 metros cuadrados de superficie, y en este caso ha corrido a cargo, en este caso, del área de patrimonio, en este caso que yo gestiono. Un detalle más de toda la actuación. Ahora procedemos, en este caso, a las preguntas de formulación oral. Si les parece, José, del Partido de Coalición Canaria, ahora tiene oportunidad quizás de formular la pregunta si así lo desea. Evelyn, tiene usted la palabra. Sí. Muchísimas gracias. Desde el AMPA del CEI Chayo Faracamella nos comentan que desde el año pasado doña Carolina Reverón realizó visita al colegio de este núcleo y verbalmente se le solicitó la colocación de unos pivotes o volardos al lado de la acera que está en la entrada del colegio, a fin de aminorar el riesgo que diariamente sufren niños y niñas, tanto del momento de entrada como de salida del centro. ¿Nos podría contestar la señora concejal si finalmente se va a atender a esta petición y, en caso afirmativo, el plazo en el que se van a colocar dichos pivotes? Muchísimas gracias. Siguiente pregunta que formula el Grupo Coalición Canaria. Recientemente se ha publicado en prensa que este ayuntamiento se encuentra en negociaciones con los propietarios de Tembel para buscar una solución al lamentable estado en el que se encuentra dicho complejo. A nuestro grupo político nos gustaría que se nos informe en los términos más amplios posibles del estado de dichas negociaciones y de los acuerdos adoptados en las mismas, así como las posibles vías de solución para la mejora y embellecimiento de esta zona del municipio. Gracias, Evelyn. Siguiente pregunta, ¿o no hay más preguntas que formular? Sí. Vale. Nuestro grupo político ha sido informado de que el Patronato de Turismo de este ayuntamiento se encuentra inmerso en la elaboración de material promocional para una posible campaña turística en la India. A nuestro grupo político le gustaría conocer si este dato es cierto y, en el caso de ser afirmativa la respuesta, nos gustaría conocer el calendario de acciones promocionales para dicha campaña, el coste total de la misma para las arcas municipales, los canales de comunicación a utilizar, los objetivos generales y específicos de la promoción y así como los estudios que se puedan aportar y que garanticen el rédito de dicha posible inversión. Muchísimas gracias, Evelyn. Procedemos ahora a las preguntas que formulará el Partido Popular, si así lo entiende. Pablo, tiene usted la palabra. Gracias, alcalde. Hemos recibido numerosas quejas de algo que, bueno, sufrimos todos. Ahora mismo vi a Pola así, y a Dácil intentando pelear con una mosca. Hay una plaga de moscas. En concreto, en el Valle de San Lorenzo hemos recibido quejas de muchos vecinos, llegándose al punto de que hay padres que en el colegio han tenido que comprar mosquiteros para paliar el problema. Por ello, la pregunta que hacemos es que si hay alguna actuación por parte del ayuntamiento para acometer este problema. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por el Partido Popular que formulará ahora Gerardo? ¿Tiene usted la palabra? Gracias, alcalde. Hace un año aproximadamente hicimos un ruego para una actuación en la calle Ramón Pino que está bastante deteriorada. Nos dijeron que posiblemente en los próximos presupuestos harían esa actuación. Nos gustaría saber cuándo se va a hacer, si hay que esperar mucho tiempo, a otro año, o cuándo se formulará. Está muy deteriorada. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo.
última pregunta que hará el Partido Popular en boca de su portavoz, Águeda. Sí, hace varios plenos el Grupo de Coalición Canaria presentó un ruego para que en la avenida de Guasa, a la altura del número 1, que hay 3 tapas de diferentes suministros que estaban sueltas y que generan molestias a los vecinos, pues comprobar y se llevar a cabo alguna actuación. Han pasado ya varios meses y son 3 tapas diferentes y se sigue sin actuar. La pregunta es si tiene previsto actuar, sí, ¿para cuándo? Gracias. Bueno, pues no habiendo más preguntas que de formulación oral y establecido así el orden del día del Pleno, no habiendo ningún punto, agradecerle la presencia no solo a los concejales y al grupo de los concejales de la oposición y del Gobierno, sino también a todas las personas que hoy se dan cita para este Pleno. Agradecer a todos su presencia y quedar emplazados para nuevas sesiones de Pleno. Muchísimas gracias.